Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Cintia y un día más estamos enfrente de la estantería, lo que solo puede significar que vamos a hablar de cosas serias. Bienvenidos a un episodio más de Escenas Obscenas, la serie que tengo en el canal en colaboración con mi queridísimo amigo Nico, en la que hablamos de la literatura a través de la historia y sobre todo de toda esa literatura sexual, erótica, burlesca, desvergonzada, satírica, etcétera, todo lo obsceno que se pueda. El objetivo de esta serie es mostrar que periodos anteriores de nuestra historia, que siempre han sido considerados como muy serios o correctos, no lo eran para nada, porque el ser humano lleva siendo un sinvergüenza toda la historia. Para entender por qué lo llamamos escenas obscenas, la etimología de obsceno viene de obs caena, que era todo aquello que sucedía fuera de escena en el teatro por ser demasiado sin pudor o gráfico. Este episodio va a tratar sobre los grafitos amatorios, en concreto los pompeyanos, es decir, de la antigua Roma. Como siempre, antes de empezar hago un disclaimer o trigger warning para avisar de que todos los pensamientos aquí reflejados en este vídeo no son ni mis pensamientos ni los de Nico, sino los de los autores que hacían estas obras o en concreto estos grafitos, que son personas anónimas. En todos los casos se debe tener en cuenta que al ser cosas escritas de ficción seguramente ni reflejasen los pensamientos de los propios poetas, aunque la realidad muchas veces supere la ficción. Lo digo porque sí que es verdad que los grafitos amatorios tendían a ser bastante obscenos y pues avisar generalizadamente de que se tratan temas delicados como por ejemplo la prostitución. También mencionar que sobre la bibliografía de este vídeo está sacada de Grafitos amatorios pompeyanos en la edición de Gredos, que tienen la introducción, traducción y edición, me parece, y las notas de Montero Cartelle. Que esta edición viene junto a la fiesta de Venus, me parece, y los priapeos, que tengo otro vídeo que son las hipérboles fálicas en Grecia y Roma, que os lo dejo por aquí, que sirve como buen contexto para este vídeo. Sobre el contexto de este vídeo voy a dar un contexto de todo lo de los grafitos, etcétera, pero para entender verdaderamente el pensamiento y la mentalidad en Grecia y Roma en aquella época, yo os recomendaría ver los vídeos anteriores en esta serie, que son la homosexualidad masculina en Grecia y Roma, la homosexualidad femenina en Grecia y Roma, la misoginia, también súper importante, ese es el primero de hecho, y luego las hipérboles fálicas, porque todo hace entrar bastante en el contexto que tenían en aquella época de lo obsceno, lo que verdaderamente ahora consideramos obsceno, pero para ellos era más apotropaico, o es decir, que daba buena suerte, etcétera. O sea, tenía una mentalidad bastante distinta a lo que nosotros consideramos obsceno hoy en día, y también sobre la misoginia, la pederastia, etcétera. Entonces yo creo que es importante entender eso para entender este vídeo. En cuanto a los grafitos pompeyanos en sí, gracias a la erupción del volcán Vesubio en el 79 después de Cristo, la ciudad de Pompeya ha quedado maravillosamente conservada, o sea, prácticamente a la perfección. Muchísimas de las obras de arte, los cadáveres de las personas y también pues este tipo de escritura en las paredes que eran los grafitos, por lo que es una verdadera fotografía de la cultura y el arte y la sociedad de aquella época. Y por supuesto digo gracias a la erupción del Vesubio, pero desgraciadamente para las víctimas, claro está. Se sospecha que en Pompeya el nivel de cultura era bastante alto y que la mayoría de personas sabían leer y escribir, y es curioso porque no se han encontrado ni tablillas de cera ni libros, que era lo más frecuente que utilizaban en las escuelas o para aprender. Y la principal fuente de escritura que nos queda de Pompeya son los graffiti o grafitos, que es la palabra que tomamos hoy en día para las pintadas urbanas, que eran letras, eran palabras, frases escritas con pintura o con carbón en las paredes. Y claro, es gracioso porque es lo que pasa hoy en día, que pensamos que los grafitis son algo súper moderno, pero es que ya lo hacían los romanos. Lo bueno que tienen estos grafitos pompeyanos en concreto es que a la fuerza tienen que ser anteriores al 79 después de Cristo, con la erupción del Vesubio, porque es que no se podrían haber hecho después de la erupción porque la gente estaba muerta, lógicamente, y que varios estudios comprueban que el clima de Pompeya permite que se conserve bien el carbón y la pintura en las paredes de unos 8 a 10 años, pero no más, por lo que es súper fácil datar estos grafitos en concreto y no son... O sea, y se calcula que es de alrededor del 60 al 79 después de Cristo, no más. Y no antes tampoco. Lo gracioso de esto es que están escritos de manera coloquial y no sofisticada, porque es que los autores no pretendían que se fuesen a conservar en el tiempo, simplemente lo pintaban en las paredes y con el tiempo eso se borraría. Ellos no sabían que se iban a quedar para siempre. Además, están escritos por personas no cultas, por lo que se muestran las diferentes variedades del latín vulgar y es una joya para la filología. Y muestra muy bien los restos del dialecto del lugar. Proporcionan una imagen súper especial y valiosa para nosotros hoy en día porque son una verdadera ventana al pasado y a mostrarnos cómo la sociedad vulgar o el pueblo llano de aquel entonces, por llamarlo de alguna forma, se relacionaban entre sí, su tipo de humor, las anécdotas que contaban, etc. Es una joyita.
Y además nos da una clave del humor menos sofisticado que seguramente sea muy distinto al que se encuentre en las obras escritas como tal de la literatura latina. Y como diría Nico, son los verdaderos últimos ecos de la civilización o del latir del pueblo. Además, Nico me hizo una comparación cuando estábamos hablando del tema y haciendo el guión para este vídeo. Verdaderamente son como los comentarios que se hacen hoy en día en YouTube, en las redes sociales, incluso en los vídeos porno, porque muchos de estos grafitos vais a ver que tienen un contenido súper obsceno, además es el más seleccionado para este vídeo, y son comentarios que verdaderamente la gente piensa que pone y no pasa absolutamente nada, pero luego permanecen para siempre ahí fuera. Y otra hipótesis que dice nuestro querido Nico es que tienen cierto parecido con la epigrafía porque buscan dejar constancia de que una persona ha pasado por un lugar, por un sitio concreto, en una época concreta. Y también de que ha experimentado ciertos cambios o ciertos eventos en su vida. Lo único que lo diferencia de la epigrafía es que los que escribían, escribían textos epigráficos sí que buscaban dejar constancia para siempre, mientras que estos autores no. Sobre los tipos de grafitos voy a intentar dar un panorama general de los tipos de grafitos que se pueden encontrar, que de verdad es de cualquier forma, tipo de escritura, o sea, son increíbles las cantidades de cosas distintas que podría decir la gente. Varía desde los soldados que proclaman sus cualidades o sus habilidades en el lecho, los que buscan ensalzar a héroes, los grafitos que se hacen durante campañas políticas en la época, como hoy en día que tenemos carteles de libertad de Ayuso o de vota a Sumar o a Pedro Sánchez, pues eso lo mismo pero en grafitos. Cantos sacrales, como por ejemplo a la diosa Venus, otros que servían para indicar la casa de ciertos artesanos, los de comercio carnal y prostitución o anuncios de prostitución, testimonios de actos amorosos como haber copulado con alguien, las clásicas injurias e insultos que, como sucede hoy en día, pocas veces tiene que ver con la realidad, sino simplemente para insultar a alguien en concreto, anécdotas populares en la época y otros que me encantan, que son las citas a autores cultos de la época. Por ejemplo, a Virgilio se le citaba un montón en los grafitos. Las representaciones fálicas, que de nuevo os dejo el vídeo de las hipérboles fálicas por alguna parte, porque le hacían muchísimo. Hacían falos, príapos, que son los pequeños dioses, o sea, con cuerpos pequeños y miembros descomunales, que realmente no tienen una connotación erótica o sexual, sino más apotropaica, es decir, para llamar a la buena suerte, al buen augurio, etc. Otros de confesiones, que los hay muy graciosos, que de hecho no puedo hablar de todos, me encantaría, pero me quedaría un vídeo larguísimo, entonces os pondré por pantalla algunos de confesiones o de otros tipos que no voy a tratar tanto porque son maravillosos. Otros para proclamar su amor por alguien, como hoy en día cuando se ponen los árboles un corazón con las iniciales dentro. Y otros de anuncios generales, que os lo voy a leer, que es el 25 en la edición de Gredos, que me hace muchísima gracia y os lo quería enseñar. En las posesiones de Julia Espuria, hija de Félix, se alquilan un baño muy cómodo y bien equipado para gente distinguida, tiendas con sus habitaciones y comedores en el primer piso, desde el 13 de agosto hasta el 13 de agosto dentro de 6 años, durante 5 años completos. Si a alguien le interesa, póngase en contacto con nosotros. O sea, si esto no es un anuncio de Idealista, es que me encanta, es que me hace tanta gracia. Como no hemos cambiado absolutamente nada y antes lo escribían en paredes y nosotros ahora por internet. Que bueno, esto no es obsceno, pero bueno. Yo, como llevo adelantando todo el vídeo y como es lógico, me voy a centrar en los obscenos como tal, y hay que tener en cuenta que no han hiperbolizado las traducciones, sino que por los rasgos del latín vulgar están intentando reflejar al máximo posible lo que escribían en las paredes. Entonces, si os parece que hay cosas súper subidas de tono, es que es lo que había escrito. Tratan de reflejar tal cual el habla del pueblo y sobre todo del pueblo no instruido. Y ahora sí, ya dejando el contexto a un lado, vamos a ir con los ejemplos como tal, que es que a mí me hace mucha gracia. El primero no es obsceno, pero me hace mucha gracia, que es el 194, que pone simplemente Sodoma y Gomorra. Que ahí me hace gracia porque ya se puede ver la influencia de la Biblia. No se sabe bien si lo escribió un judío o un cristiano, pero sí que refleja pues esas dos ciudades que fueron destrozadas en el Antiguo Testamento. Y hay teorías que creen que fue un excavador el que lo escribió después de, que estaba buscando para un poco carroñero para llevarse algo que poder recuperar después de la erupción del Vesubio, y que al encontrarse el panorama, porque es que de verdad hay figuras de todos los tipos, gente que se encuentra haciendo en pleno acto los dibujos que había en los prostíbulos pompeyanos, pues seguramente dijera Sodoma y Gomorra, como recordando el castigo que les da Dios o Yahvé a el pueblo de Sodoma y Gomorra por su vicio, que básicamente los aniquila con rayos fulminadores, pues el Vesubio un poquito 3/4 de lo mismo con Pompeya. Otro que va sobre el amor o el desamor es el 119, que dice: tías, no ames a Fortunato.
entre paréntesis, dibujo de un falo con sus 2 testículos, adiós. En este caso, tías es una mujer, pero si queremos lo podemos leer como la canción Zorra de Bad Gyal, que básicamente está avisando a otras mujeres de que no se líen con este chico porque es una zorra. Algunos de anécdotas o alardes, por ejemplo el 3, aquí tiene su murada, dibujo de un falo, la felicidad, que aquí el falo es símbolo de buena suerte, de ahuyentar la mala suerte, etcétera, no tanto lo sexual, como llevo diciendo ya 1000 veces, que me repito más que el ajo. Esto es gracioso porque hoy en día lo asociamos con otras cosas, no con lo que era realmente en aquella época. El 18 dice: Gallo Valerio Venusto, soldado de la primera cohorte pretoriana, centuria de Rufo, gran jodedor, que me imagino que sería la palabra fatuor, que fatuor es básicamente jodedor o follador, etcétera, vividor follador, vaya. El 66, Fortunato, dulce corazoncito, gran follador. Y luego abajo lo contesta otra persona que dice: lo escribe quien sabe. Bueno, realmente no se sabe si lo hace otra persona o lo escribe la misma persona. Pero bueno, es que es increíble. Es que ya llegó a un punto que era como el Twitter de la época, ¿no? Que uno escribía algo y luego debajo le contestaban. Bueno, hay uno que es magnífico, que es el 125, que dice: Felición es el que hace agujeros en Pompeya. Y es increíble porque está escrito en un colador. O sea, realmente no está escrito en una pared, está escrito en un colador que tiene agujeros. Es un juego de palabras, obsceno, es que es maravilloso. Y luego el 130, recuerda haber jodido aquí a una mujer. No nombro el coño, aunque revientes de curiosidad. O el 135, me han jodido aquí, que es claro, sencillo y conciso para toda la familia. Bueno, para toda la familia no en concreto, pero para que todo el mundo se entere. Y este 135 es súper curioso porque en latín sí que se aprecia que el sujeto es femenino por la propia sintaxis, la forma de las palabras y tal. No tengo la traducción, entonces verdaderamente no puedo deciros cómo es en latín. Pero es un sujeto femenino, lo cual es muy importante porque es uno de los pocos testimonios de grafitos escritos por mujeres que tenemos. También eran súper comunes los anuncios de prostitución o reseñas de prostitución, como por ejemplo en el 30 y el 31, Eutique griega 2 ases de complacientes maneras, o sea, así como más sutil, o Esperanza de complacientes maneras, 9 ases, que son anuncios, pues eso, de prostitución bastante tranquilos. Y luego hay otros como Lais chupa por 2 ases, o bien Félix chupa por un as, que es un poco menos sutil y son anuncios de prostitutas pero también de prostitutos, importante. Y luego el 42, Arpocras jodió aquí estupendamente con Drauca por un denario, o sea, como si fuese una review de TripAdvisor de una prostituta. Luego hay una variedad muy curiosa que se llaman los cunilinguos, que igual que los priapeos tenían su propio nombre, pues porque se dedicaban a hablar de aquellos versos o frases o pequeños textos que hablaban del dios Príapo. Estos hablan de realizar un cunilingus, que es sexo oral a una vagina. Y básicamente dicen, por ejemplo, 58 dice: Sátir, no te dediques a lamer coño fuera de casa, hazlo dentro. Arpocras te ruega que le chupes la minga. Y alguien le contesta: pero tú, mamón, ¿qué? Y 3 asteriscos. No sé, me hace gracia que se conteste, es como que parece que uno ha escrito el texto y el otro se ha dado por aludido y ha dicho: ¿pero tú qué me estás contando? ¿Qué dices? Yo no he dicho eso. Luego, para ver la variedad del léxico, en el 59, solemne, lame el coño. O, por ejemplo, el 60, Lucio, lame el chocho. Tenían varias formas de nombrarlo, ¿no? Y por último pasamos al cajón desastre de obscenidades varias, que bueno, en este vídeo estaréis viendo que poco hay que explicar porque son bastante autodefinidos, ¿no? Como Dios, lo que es... Lo que ves es lo que soy, ya está, o soy el que soy. Y bueno, vamos un poquito con las variedades que hay aquí, como el 63. Chupa el pijo, asterisco, 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 ya me estoy corriendo. Supongo que está contando su testimonio, no lo sé. El 87. Está enamorado el que esto escribe, es un bujarrón el que lo lee. El que escucha se pone cachondo, es un puto el que pasa de largo. Que los osos me devoren a mí, y yo, que estoy leyendo, una verga. Que claro, dice que el amor lo devore a él con la metáfora de los osos, pero claro, él lo está leyendo y como ha dicho, es un bujarrón el que lo lee, entonces se tiene que comer una verga. O sea, realmente hay cierta coherencia entre el autor, ¿no?, y el receptor, porque está diciendo, si estoy diciendo que el que lo está leyendo es un bujarrón y yo mismo lo estoy leyendo al escribirlo, pues me toca pechugar. El 155 me hace muchísima gracia porque es lo de hoy en día del tonto el que lo lee, pues así. Popidio II escribe: el lector es un bujarrón, pero no lo es en absoluto el que escribe. Masculinidad frágil, si me preguntan. El 88, hay 2 falos dibujados y pone: veo 2 vergas. Yo, el lector, soy la tercera. El 117, por esta puerta me vuelvo loco.
entendiendo puerta como vagina, claro está. 170 es que me hace muchísima gracia. Sabina, eres una chupapollas y eso no está bien. 185, el que ha ido a visitar... Este es brutal. El que ha ido a visitar a un bujarrón, ¿qué piensas que habrá cenado? Es que no tengo palabras para este. 186, a un viejo en posición supina, los cojones le tapan el culo. O sea, ¿en qué momento? Es que no entiendo, es como visitar los baños de la facultad, que están todas las puertas escritas. Es que no entiendo en qué momento se les ocurre escribir estas cosas, pero es que me parece increíble. O sea, no tenían otra cosa que hacer. Y pasamos ya con los dos últimos. Un coño peludo se jode mucho mejor que uno depilado. Aquel retiene mejor los vaos y tira al mismo tiempo de la verga. Pues bueno, supongo que consejos. Y por último, fácil, sencillo y efectivo, quiero dar por culo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido y que hayáis aprendido por lo menos un poquito de cómo era la sociedad latina de aquella época, que era completamente irreverente y eran unos cachondos, o sea, todo el día jiji jaja. Y nada, y eso, este vídeo, como habéis visto, pues tenía una parte más de contextito, pero luego realmente era ejemplo tras ejemplo, porque tampoco había mucho que explicar, como ya he dicho antes. Y nada, que si queréis ver otros vídeos de esta temática, os dejo la lista de escenas obscenas abajo, podéis ver los otros vídeos. De nuevo, muchísimas gracias a Nico por proporcionarme la bibliografía para este vídeo, por ayudarme a hacer el guión y por ser el mejor, básicamente. Dadle las gracias en los comentarios también. Y nada... Subo vídeos también de literatura en general, hablando de libros, haciendo hauls de libros. Os podéis suscribir, darle a la campanita, me gusta, comentad, compartid los vídeos, todas esas cosas que se suelen decir. También hago sobre interpretaciones de cosas de vez en cuando me da, sobre todo asociado con la música. Y tengo una serie de vídeos de la EBAU para aquellos que estéis preparando, analizando las lecturas para hacer los comentarios en el examen, pero también sirve para los trabajos de clase. ¿Y qué más decir? Sí, tengo un podcast que se llama De Charleta, en el que hablo de mi vida, básicamente, y subo vídeo pues cuando buenamente me da la gana, pero lo subo aquí en el canal también lo podéis escuchar en Spotify. Y termino de hacerme promoción simplemente diciendo que me podéis seguir en Instagram y en TikTok, @cintiaducos _, si os caigo bien y queréis ver más mi día a día o lo que subo en formato más corto. Y creo que no hay nada más que decir. Que muchísimas gracias por ver este vídeo, por verlos todos, que sois los mejores y nos vemos en el siguiente. Un besito. Chao.